Saludos. Hoy vamos a tener la clase en instrumentación de control de temperatura. Hoy vamos a hablar del tema de control de temperatura. Muy bien, ya habíamos estado iniciando con los sensores de temperatura. Entonces ya habíamos hablado de los sensores, de hecho ya empezamos a conocerlos con catálogos y todo esto. Pero en un control de temperatura, aparte del sensor, existen otros elementos fundamentales como por ejemplo un transductor o lo que se conoce también con el nombre de un transmisor. Y adicional, para completar la parte de control, pues tenemos el respectivo controlador de temperatura. Entonces hoy vamos a hablar más a referencia de lo que es el transductor y de lo que es el controlador, y al final pues estaremos hablando también de los tipos de control de temperatura que se pueden dar. Muy bien, entonces tenemos el transductor. El transductor, como ustedes se pueden dar cuenta en las imágenes que están alrededor, es un dispositivo que puede ir alojado dentro de la cubierta, la carcasa de la sonda de temperatura o del sensor de temperatura. Es un instrumento eléctrico que conecta un sensor de temperatura, que puede ser un termopar RTD o un termistor, a un dispositivo de medición o control, es decir, a un PLC, a cualquier controlador de temperatura, o registrador de datos o analizador de datos. Bueno, normalmente los transmisores de temperatura aíslan, amplifican, filtran el ruido, linealizan y convierten la señal de entrada del sensor y luego la envían o la transmiten en una señal de salida estándar al dispositivo de control. Recordamos, hay muchos controladores que solo leen ciertos tipos de señales eléctricas y, por ejemplo, una RTD, pues su señal de salida es en ohmios, pero hay ciertos PLCs que solo leen entradas analógicas de 0 a 10 voltios y de 4 a 20 miliamperios. Entonces nosotros vamos a necesitar un transductor para que me convierta esa señal que me da en ohmios el sensor, me la convierta a miliamperios o me la convierta a voltios según lo que se necesite. Las señales de salida eléctrica más comunes utilizadas en instrumentación industrial son, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios de corriente continua. Por ejemplo, 4 miliamperios podría representar 0 grados centígrados y 20 miliamperios podrían representar 100 grados centígrados. Entonces estamos hablando de un sensor de 0 a 100 grados centígrados. Y lo que me permite este equipo es poder convertir esa señal, tratarla, filtrarla, amplificarla, eliminar el ruido, las interferencias. Cuando hablamos de ruido, ya saben, de ruido eléctrico, interferencias eléctricas, para poder ser entregada a un controlador. Muy bien. Entre los tipos de transductores nosotros tenemos los analógicos, que son los más comunes, que inclusive ya vienen previstos en los bulbos de temperatura. Los bulbos son un sensor más una carcasa. Los digitales, que son similares a los analógicos, con la diferencia que estos, por ejemplo, ya tienen un puerto de comunicación USB, un registrador de datos, etcétera, o se los puede configurar por medio de un software. Los electrónicos, que son transductores, que pues ya son netamente con componentes electrónicos, son mucho más versátiles y contienen un poco más de distamentos que los que acabamos de conversar. Los inalámbricos, por ejemplo, recogen señales de diferentes ondas de temperatura o de diferentes transductores. Por ejemplo, puede haber hasta 18 canales de conexión directa desde los transductores, o también por medio de una conexión Ethernet, y pues la transmiten al controlador o al registrador o al siguiente elemento mediante pues una red inalámbrica. Y los transductores o transmisores universales, pues se podría decir que aparte de ser un convertidor, primero que lee todos los tipos de sensores de temperatura,
de toda clase. Es programable con y sin pantalla, como ven, aquí tenemos dos, uno con pantalla y otro sin pantalla. Aparte de eso, según la programación, la configuración que le des, te puede registrar o mostrar en la pantalla, en su display, la temperatura para poder hacer lo que son calibraciones, y también entregan señales en voltios, en ohmios, en miliamperios. También pueden entregar entradas digitales de on-off o en voltaje de 0 a 5 voltios. Inclusive puede trabajar como un controlador de temperatura. Muy bien, ¿cómo se realizan las conexiones de estos traductores? Dependiendo de la marca, pues las conexiones son las siguientes. Ahorita vamos a conectar una PT100 de 3 hilos. Entonces tenemos el hilo positivo y los hilos negativos. Necesitamos una fuente de alimentación y vamos a conectar esa fuente de alimentación al lado positivo y la otra fuente, el lado negativo, directamente al display, controlador o registrador. Y el negativo, pues, perdón, el positivo de salida, pues directamente al controlador, ¿sí? Entonces de esa manera pues estamos nosotros enviando una señal que convierte una PT100, que lo puede ser, en este caso es de 0 a 10 voltios, pero puede ser, la puede convertir de 4 a 20 miliamperios dependiendo de lo que nosotros necesitemos en la salida. En otras marcas como este, que también es programable, también es conectable, por ejemplo admite sensores de temperatura de 2, de 3 y de 4 hilos. Y aquí están las respectivas conexiones para que ustedes puedan verificarlas. Sin embargo, todo transductor trae su manual de conexiones. Entonces lo importante es poder siempre leer las indicaciones del fabricante. Muy bien, entonces nos pasamos ahora directamente a lo que es o los que son los controladores de temperatura. Muy bien, estos dispositivos son instrumentos que permiten presentar primeramente el valor de la temperatura en tiempo real en un display. Además de su trabajo es mantener un valor deseado con la menor variación posible. Es decir, si tenemos nosotros un control de temperatura que lo vamos a controlar a los 80 grados, pues este controlador es el encargado, según la configuración que nosotros le demos, de poder mantener ese valor con la menor variación posible. Muy bien, también pueden entregar valores analógicos para poder suministrárselos a un PLC o registradores, y también estados de alarma digital on-off. Es decir, que este puede ser el medio también para poder convertir una señal para que un controlador o un PLC lo pueda leer, o también para un registrador o un data analyzer para que pueda analizar o registrar o llevar un histograma de esos valores. Muy bien, el controlador de temperatura tiene una entrada procedente de un sensor de temperatura y tiene una salida que está conectada a un elemento actuador para el control de la temperatura. Es decir, que también sin PLC lo podemos utilizar directamente a contactores, a relés de estado sólido, para que estos a su vez puedan encender un calentador, una resistencia eléctrica o un ventilador si el proceso es enfriar. ¿Cómo funciona un controlador de temperatura? Muy bien, entonces nosotros aquí tenemos una gráfica donde tenemos el sensor de temperatura, tenemos el controlador de temperatura, tenemos una salida para el actuador de este horno y también una salida de alarma. Para regular con precisión la temperatura del proceso sin la participación continua de un operador o de un operario, de una persona, un sistema de control de temperatura se basa en un regulador, el cual acepta a un sensor de temperatura como un termopar o RTD como entrada. Se compara la temperatura real a la temperatura de control deseada o punto de ajuste y proporciona una salida al elemento actuador. Entonces así trabaja. Recibe la señal del sensor, el controlador de temperatura, el cual tiene un sistema regulador, compara la temperatura
que me está dando el sensor con la temperatura que yo lo he programado o lo he configurado, y según eso manda a actuar las resistencias eléctricas, en este caso de este horno, ¿no es cierto? Y también si la temperatura bajara o subiera por encima del valor requerido, pues también se puede conectar una salida de alarma. Muy bien, ¿cómo elegimos un controlador de temperatura? En el mercado hay muchísimos controladores de temperatura, pero siempre nosotros tenemos que basarnos en 4 puntos que por la experiencia, pues pienso que son los fundamentales. Muy bien, entonces el primer punto sería, primero, el tipo de sensor de entrada. O sea, yo no puedo comprar un controlador si no sé qué sensor es el que voy a utilizar. Entonces, tengo que darme cuenta de que ese controlador lea el sensor que voy a utilizar. Por ejemplo, si es un termopar, una RTD y también sobre todo el rango de temperatura, porque de repente yo tengo un proceso a muy baja temperatura y el controlador que tengo pues no lee por debajo de los 0 grados centígrados, por ejemplo. Muy bien, el tipo segundo es el tipo de salida requerida, es decir, si yo la salida la quiero a un relé electromecánico, a un relé de estado sólido, SSR, relé de estado sólido con sus siglas en inglés, o tal vez en una salida analógica para poder hacer tal vez un control proporcional. Por ejemplo, que el sistema de enfriamiento, que el ventilador vaya girando en base a que suba la temperatura, lo que se llama un PMW también, ¿no es cierto? Muy bien. Tercero, el algoritmo de control necesario, es decir, puede ser un control de encendido apagado on-off, un control proporcional o un control PID, proporcional integral derivativo, que es lo que vamos a estudiar ya al final de esta clase. Y por último, el número y tipo de salidas. Si es para calor, para frío, es decir, baja, alta temperatura, alarma y límite. Entonces, estos 4 puntos son los que se podrían tomar en cuenta según mi experiencia en la elección de un controlador de temperatura. Muy bien, ¿cómo se configura un controlador de temperatura? Bueno, el controlador de temperatura es un cerebro o un microprocesador, el cual se le da instrucciones para mantener la temperatura pues en un valor requerido. Entonces, primero el usuario coloca el valor deseado, set point, que es el point, pues el valor al que yo quiero configurar o el valor de la temperatura que yo quiero mantener. El controlador recibe el valor de la temperatura actual, PV, o esas siglas significan variable del proceso, PV variable del proceso, o el valor que me está mandando el sensor de temperatura, ¿sí? Y lo compara con el valor deseado, con el set point, ¿sí? El valor del sensor lo compara con el valor configurado. Si le hace falta, deja activa la salida, es decir, si la temperatura aún no llega al set point, deja activa la salida para que el actuador mantenga incrementando la temperatura. En cuanto el control de temperatura detecta que la temperatura ya es la deseada o se encuentra por arriba de la deseada, entonces le da la instrucción para que se desactive la salida y no siga calentando. El control sigue comparando hasta que detecta que la temperatura PV, es decir, la temperatura que me manda el sensor o la variable de proceso, ya está por debajo de la deseada, se activa nuevamente la salida para poder tratar de mantenerla. Entonces está trabajando, leyendo y comparando, y según el tipo de control pues empieza a trabajar. Lo que yo tengo que ingresar al controlador de temperatura es el set point, es el valor deseado, el margen de error o el rango, lo que se llama estéresis, y también tengo que poder activar el tipo de control que voy a realizar y las alarmas respectivas. Bueno, vamos al siguiente punto, que es la conexión de un controlador de temperatura. Controladores de temperatura hay un montón en el mercado, entonces siempre acostúmbrese a poder leer el manual. Pero
la mayoría se basa en estas tres. Primero, todos los controladores de temperatura tienen entradas. Las entradas son para los sensores. Entonces, la mayoría de sensores de temperatura hoy en día incluyen para los termopares J, tipo K, tipo T, tipo R, para las RTD, PT100, PT1000, PT500, DIN y GIS, según las normativas, sensores de señal de voltaje de 0 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios de corriente continua, o sensores que envían corriente continua, señales análogas de 4 a 20 miliamperios. Pero siempre no está por demás confirmar el tipo de entrada que se va a utilizar. Muy bien, ¿qué más tenemos en los controladores de temperatura? Las salidas. Las salidas son las más comunes en el mercado, siempre traen tres salidas. Las salidas de relay, las de relé de estado sólido o SCR y las salidas análogas de 4 a 20 miliamperios. Esto se elige según el proceso que vayamos a trabajar. Y por último, pues tenemos las salidas auxiliares. Muchos controladores de temperatura cuentan con mínimo una salida auxiliar, la cual puede ser utilizada como alarma alta o baja, es decir, que se configura cuando el valor de la alarma es alto o está sobrepasando el valor del set point requerido. Entonces se activa esta alarma y la podemos conectar, qué sé yo, a un zumbador, a una alarma audible, a una alarma visual, según lo que nosotros deseamos. Entonces, para el tipo de conexión, en las borneras de conexión del controlador siempre tiene que ir al catálogo o al manual del fabricante. Muy bien, entonces aquí tengo un gráfico de un control de temperatura y cómo hemos conectado este controlador de temperatura TZLR de Autonix, y en su parte posterior, en las borneras de conexión, tenemos primero, acá hemos conectado un sensor de temperatura tipo J, ¿sí? Donde conectamos pues en los bornes 2 y 3, por lo que así me dice que es para ese tipo de sensor, el sensor tipo J. Tenemos la alimentación eléctrica en corriente alterna para el controlador de temperatura. De esa alimentación yo voy directamente por una línea a los actuadores, es decir, a las resistencias eléctricas en este caso, y la otra línea estoy utilizando un contactor de estado sólido. Entonces, esa línea a la entrada y la línea de salida del contactor pues a la siguiente línea de alimentación de las resistencias eléctricas. La salida del set point o de activación on-off o de activación regulable la cojo de los bornes 12 y 13 que van directamente a la bobina del contactor de estado sólido. Y por último pues hemos conectado la señal de alarma, el auxiliar, lo hemos conectado a una baliza, el cual pues coge de una línea a la entrada 9 y de la salida 8 a un borne de la baliza, y pues la segunda línea pues directamente a la baliza, porque si ustedes se dan cuenta es como un interruptor. Y aquí pues tengo la conexión de un sistema de control de temperatura por medio de un controlador pues marca Autonix. Le estoy haciendo propaganda gratis, ¿no? Pero bueno, es la manera de hacerlo. Pueden analizarlo con detenimiento y poder ver que es sencillo. Lo único que hay que saber es qué sensor estás conectando, dónde lo vas a conectar, porque este tiene para muchos tipos de sensores, y cuáles son las salidas y cuáles son los auxiliares. Ok, existen un montón de tamaños de controladores en el mercado, pero los más utilizados son según la norma DIN. Entre los más utilizados en el medio pues tenemos el de un 16 que son de 45 por 45 milímetros, el de un octavo que son de 92 por 45 milímetros, el de un octavo horizontal que es de 45 por 92 milímetros, y el de un cuarto que es de 92 por 92 milímetros, entre muchos que puede haber, pero estos son los más utilizados en el mercado. Es necesario porque cuando vas a comprar un controlador no solo tienes que saber
los 4 puntos anteriores que vimos, sino que también el espacio que tienes en tu tablero de control o donde lo vas a montar, y según eso puedes escoger el tamaño. Muy bien, para terminar la clase vamos a la parte más importante, que es la parte del control de temperatura. Lo he resumido de manera tan simple para poder comprender. Empezamos por el primer tipo de control de temperatura, que es el on-off. Entonces, ¿qué es el on-off? Pues es un control de temperatura de la forma más simple que existe. La salida del regulador está encendida o apagada, sin un estado medio. No existe estado medio, es todo o nada, encendido o apagado. Un controlador de temperatura on-off cambia la salida solo cuando la temperatura atraviesa el punto de ajuste. Por ejemplo, aquí el set point o punto de ajuste está demarcado en este gráfico. Se activa el controlador y sube la temperatura. Cuando llega al más menos 5 grados centígrados, en este caso, se apaga y empieza a decrecer. Cuando llega al menos 5 grados centígrados del set point, entonces se activa nuevamente y así empieza a crecer. Pero si ustedes se dan cuenta, la temperatura no tiene un punto medio, sino que está subiendo y bajando en un rango, en una banda proporcional al set point. Para el calentamiento, pues la salida se activa cuando la temperatura está por debajo del punto de ajuste y se apaga cuando está por encima del mismo. Cada vez que la temperatura cruza el punto de ajuste, el set point, el estado de la salida cambia. La temperatura del proceso oscila continuamente entre el punto de ajuste. Entonces, si ustedes ven, es bastante irregular. En los casos en que el ciclo se produce rápidamente, para evitar daños a los contactores y válvulas, se añade un diferencial de encendido o apagado, o estéresis, a las operaciones del controlador de temperatura. Este diferencial requiere que la temperatura exceda del punto de ajuste por una cierta cantidad antes que se active o se desactive de nuevo. Eso es lo que se llama histéresis, y el control de temperatura, cuando lo configuras, te va a pedir ese tipo de histéresis. En este caso lo tenemos demarcado en la línea del tiempo con rojo, ¿no es cierto? Es un más menos 5. Ok, vamos al control de temperatura proporcional. Si nos damos cuenta, la curva aquí ya se va suavizando. Entonces, ¿cómo funciona esto? El control de temperatura proporcional elimina el ciclo asociado de control on-off, esas curvas que nosotros vimos bastante variables, ¿no? Un controlador proporcional disminuye la potencia media suministrada al calentador cuando la temperatura se aproxima al punto de ajuste. Esto tiene efecto de disminuir la energía del calentador al aproximarse al punto de ajuste, sin que lo sobrepase, manteniendo la temperatura estable. Es decir, que aquí no hay un on-off, sino que se va reduciendo proporcionalmente la corriente de alimentación de tal manera que no sobrepase el punto de ajuste del set point, y manteniéndolo pues lo más lineal posible. Esta dosificación se puede realizar girando el encendido y apagado de la salida para intervalos cortos del tiempo. La proporcionalidad del tiempo varía en relación del tiempo on-off para controlar la temperatura. La acción proporcional se produce dentro de una banda proporcional en torno a la temperatura objetivo o al set point. Fuera de esta banda, el controlador de temperatura se comporta como una unidad on-off normal, con la salida ya sea totalmente en off cuando está por debajo de la banda o totalmente off cuando está por encima de la banda. Y se podría decir que este tipo de controlador proporcional pues es mucho más estable y lo podemos utilizar pues ya en controles de temperatura mucho más finos, se podría decir. Y por último tenemos el controlador de temperatura PID. Muy bien, esta es una combinación del proporcional del que acabamos de ver
con un control integral y derivativo. Por eso se llama PID, proporcional, integral y derivativo. Si nosotros nos fijamos en la curva del tiempo, cuando se activa, empieza a suavizarlo hasta que queda casi totalmente lineal. Es el controlador más preciso y estable de los tres tipos de controladores. Se utiliza comúnmente en sistemas que tienen una masa relativamente pequeña y que reaccionan rápidamente a los cambios de energía o de temperatura transmitidos. Combina el control proporcional con dos ajustes adicionales que ayuda a la unidad automáticamente a compensar los cambios en el sistema. Estos ajustes adicionales son el integral y el derivativo, que se expresan en unidades basadas en el tiempo. También se lo nombra por sus recíprocos, o también se los nombra con el nombre de array y reset, respectivamente. Los términos proporcional, integral y derivativo se deben ajustar de manera individual mediante el método prueba de error o un método de cálculo que se ve más adelante. Bueno, señores, esto ha sido la clase de hoy de lo que es el control de temperatura. Muchas gracias.